En noviembre del 2022 se realizó un concurso para escoger la nueva bandera del estado estadounidense de Utah, en el que la tierra de los mormones pasaría de tener esta bandera a tener esta otra. Pese a que no me parece que la nueva bandera sea muy buena opción, y mira que tenían banderas para escoger después de haber organizado varios concursos con recursos estatales, estéticamente creo que es mejor que seguir conservando la anterior, la cual de bandera tiene muy poco, solo tomaron un fondo azul y le zamparon un escudo estatal en el centro. Aunque eso sí, hay que reconocer que el escudo de Utah es bastante peculiar por un elemento en particular, porque a diferencia de los demás emblemas estatales, este tiene una colmena de abejas en el centro, las cuales son el principal símbolo del estado. En Utah, los policías tienen colmenas, hay estatuas de colmenas, hay piedras en forma de colmenas, pines de colmenas, carteles de tránsito con colmenas, hay colmenas dentro de colmenas. Y como no podría ser de otra manera, la nueva bandera tiene como símbolo principal una gran colmena. Pero pese a todo esto, Utah no tiene una gran industria que produzca miel. De hecho, ni siquiera figura entre los 20 estados con mayor producción de miel. El culto por las abejas que tiene Utah en realidad es algo importado por los mormones, quienes al ser la religión mayoritaria dentro del estado, lógicamente también lo son en cuanto a población. Los mormones tienen un aprecio especial por este insecto, ya que hay una especie de metáfora en el libro del Mormón en el que se habla de que las abejas trabajan constantemente en equipo con objetivos en común y extrapolándolo a su pueblo. Pero dejando a un lado el origen religioso del símbolo, verdaderamente es llamativo que sea utilizado tan ampliamente. Volviendo a las banderas y al origen de lo que motivó el cambio de la de Utah, otra vez nos encontramos con los colonos mormones, quienes antes de que Utah fuera un estado, fueron los primeros en usar una bandera propia para este territorio, aunque actualmente existen dos primeras banderas, ya que se desconoce cuál de estas dos fue la primera. Después los mormones crearon el estado de Desert, que significa desierto en inglés, pero en realidad es una palabra tomada del libro mormón que significa, una vez más, abeja. Por cierto, los primeros mormones en asentarse en Utah, que en aquel entonces era parte de México, lo hicieron un par de años antes de la guerra mexicano-estadounidense, por lo que técnicamente fueron mexicanos y formaron parte de los 100,000 mexicanos que pasaron a ser estadounidenses después del fin de la guerra. Si te interesa el tema, aquí te dejo este video donde lo explico más a fondo. Volviendo al estado de Desert o abeja, tuvieron esta bandera la cual fue la primera en incluir la colmena como símbolo del estado junto a un cañón y el águila estadounidense, además de tener una forma un tanto llamativa por ser más alargada de lo normal y estar basada directamente en la bandera nacional. Imagino que sería bastante complicado hacerla ondear con esta forma. Después, sin explicación alguna, la bandera fue eliminada y pasaron a tener este pedazo de tela que vino acompañada con el cambio de nombre al estado, pasando de tener el cálido nombre de Desert al de territorio de Utah, que fue asignado por el gobierno estadounidense. Finalmente, en 1903 alguien escuchó las plegarias del pueblo de Utah y decidió cambiar ese pedazo de tela por este otro pedazo de tela que parece la bandera de la UNAM. Por suerte no la tuvieron más de un año y en 1904 la cambiaron por una versión casi igual a la anterior, pero corrigiéndole algunos detalles que la hacían ver menos horrenda. Pero ojo, que aún no era la bandera oficial, ya que solo se usaba para representar al estado en eventos nacionales. Ya en 1911 les dio igual todo y con la herramienta de relleno de Paint le cambiaron el fondo al escudo blanco y así quedó un par de años hasta que supieran bien qué hacer. 2 años después volvieron a rediseñar la bandera, añadiéndole color y mejorando un poco el diseño. Después, en 1922, sacaron un rediseño del rediseño, el cual fue el definitivo, al menos durante unos años hasta que en 2011 la volvieron a cambiar. Aunque en 1927 hubo un intento por rediseñarla así, convirtiéndola en algo más simple para reproducir y fabricar de manera más rápida y económica. Pero la bandera no le agradó a la sociedad de hijos e hijas de los pioneros, y al ser aquella sociedad bastante influyente en el estado, se descartó rápidamente. Cosa que no termino de entender, ya que personalmente me parece el mejor diseño que la bandera de Utah había tenido hasta ese momento. Capaz de cambiar un par de cosas como hacer un poco más grande la colmena y situarla un poco más hacia la izquierda, pero fuera de eso me parece que tendría bastante personalidad. Ahora estás viendo las banderas que se presentaron en 2002 cuando se llevó a cabo un concurso para escoger otra vez una nueva bandera. Entre los 1200 diseños que se presentaron, solo fueron seleccionados los 35 mejores. Sin embargo, el concurso no sirvió para nada ya que al final el jurado no se puso de acuerdo y no se terminó de escoger ninguna bandera.
En 2018, dos representantes estatales propusieron crear una comisión para recibir diseños de nuevas banderas por parte del público, y por otra parte se intentó crear una legislación en la que se adoptara una nueva bandera en concreto, pero rápidamente las propuestas se vinieron abajo. Unos años después, en 2020, la gente tuvo mucho tiempo libre como para pensar en cosas que habían dejado olvidadas y volvió a resurgir la idea de cambiar la bandera estatal. Esta vez se respaldó por un proyecto de ley, el cual se presentó en el Senado y finalmente ese mismo año se hicieron públicos los diseños con más posibilidades de convertirse en la nueva bandera de Utah. Al año siguiente se aprobó un proyecto de ley y Utah tuvo luz verde para cambiar su bandera. Para ese momento el número de diseños presentados por el público ascendió a 5.703, de los cuales quedaron como semifinalistas solo 20 banderas. De hecho, tengo un problema con este de aquí y es que me recuerda bastante a la de Fez Oeste de Minnesota. Por lo demás, yo hubiera escogido esta. Entre todas estas, se les pidió a los habitantes que votaran por la mejor de las propuestas. Al mes siguiente ya habían votado más de 40,000 personas. Cosa que realmente no importó, ya que el estado contrató a un grupo de trabajo que se encargó de diseñar la que sería la bandera ganadora, la cual no me parece fea. De hecho, pienso que junta varios elementos de las banderas que llegaron a la semifinal, como la estrella, la colmena y los colores. Además de que si conoces la obsesión que tiene la gente de Utah con las abejas, también puedes notar pequeños detalles como que el escudo de la colmena y la estrella están dentro de un hexágono como el que suelen tener las abejas en los panales. Y después se expuso frente a la legislatura del estado. El 18 de enero del 2023, el Comité de Negocios y Trabajo del Senado de Utah votó 6-1 para hacer avanzar la bandera del Senado estatal, pero antes de ser aprobada se efectuó un último cambio en la bandera ganadora, la cual fue tan solo cambiar el color negro por el azul marino. Y finalmente, el 9 de marzo del 2024 fue adoptada oficialmente en todo el estado. A mí me parece que de todas las banderas que ha tenido el estado de Utah, hasta ahora, la actual es la menos horrenda, aunque si fuera por mí, yo ya lo dije, me hubiera quedado con la que se propuso en 1927. ¡Ay, esa sí que tenía personalidad! Pero no todo es miel sobre hojuelas. La nueva bandera, pese a ser la que mejor diseño tiene de todas las propuestas, no está exenta de críticas. De hecho, ni siquiera el propio gobernador de Utah está conforme con el cambio de bandera. ¿Era realmente necesario un cambio de bandera? ¿Vale la pena hacer una inversión tan grande solo para cambiar todas las banderas del estado en lugares como oficinas, escuelas y demás? ¿O solo es un capricho de unos pocos interesados por estos temas? Comenta qué te parece este cambio de bandera o cuál hubieras escogido en lugar del actual. Y si quieres horrorizarte un rato más, pasa a ver el video sobre la nueva bandera de Minnesota, porque no tiene más.